Nunca imaginé que estaría de pie en medio de mi propia sala, temblando, con una carpeta de fotos incriminatorias apretada entre mis dedos sudorosos. En una sola noche, toda mi vida se había desmoronado. Unas horas antes, solo sentía una inquietud leve, pero nada comparado con la furia y el asco que hervían dentro de mí al darme cuenta de lo que tenía en las manos. Se suponía que yo era un esposo amoroso. Conocía a Jennifer desde que éramos adolescentes, con los ojos llenos de sueños en la secundaria. Llevábamos 9 años casados. Habíamos pasado por los altibajos típicos: grandes mudanzas, deudas estudiantiles, errores laborales, discusiones sobre quién doblaba la ropa. Todo eso. Envejecimos juntos, siempre uno al lado del otro, enfrentando los desafíos como un equipo unido. Claro, no era perfecto, pero sinceramente me consideraba uno de los buenos. Estable, confiable, siempre presente para ella sin importar qué. Incluso cuando pasaron los años y enfrentamos la posible pérdida de la casa, yo intentaba ser la roca, el que no permitía que todo se viniera abajo. Pero en el momento en que pasé esas fotos, todas las ideas reconfortantes que tenía sobre mi esposa, mi matrimonio, incluso sobre mí mismo, se rompieron de golpe en mi mente. El hombre en el que me estaba convirtiendo, frío, furioso, vengativo, me daba miedo. Pero la traición que sentía en el pecho era mucho más fuerte que cualquier culpa por la oscuridad que estaba por desatar. Acababa de terminar un caso en el pequeño bufete donde trabajo ahora, con la cabeza a punto de estallar tras un día leyendo contratos para una organización local. Mi trabajo no era glamoroso. Me especializaba en disputas pequeñas, derecho contractual, ese tipo de cosas. Pero me sentía orgulloso. Ayudaba a personas reales, no a corporaciones sin rostro. Intentaba mantener mi brújula moral intacta. Ese día encontré un sobre sencillo, sin marcas, esperándome en el cajón de mi escritorio. Fue muy extraño. No tenía nombre, solo mi inicial escrita a mano, como si alguien hubiera entrado o tuviera permiso especial para dejarlo allí. Lo abrí, sintiendo cómo se me revolvía el estómago por la confusión y el asco. Había casi una docena de fotos, cada una más borrosa que la anterior, pero aún claramente reconocibles. Imágenes de Jennifer usando lo que parecía látex o cuero, arrodillada en un pequeño escenario frente a varios clientes, en un lugar con poca luz, elegante, que parecía más un salón fetichista de lujo que un club común. En algunas fotos estaba con parejas mayores, 2 o tal vez más. Otra la mostraba con los brazos detrás de la espalda, en una postura sumisa, con luces de neón brillando a su alrededor. Las fotos se volvían cada vez más extrañas. Su cara con una sonrisa casi maníaca, una especie de celebración grotesca en sus ojos. Esto no era solo baile o striptease común. Era claramente un club de swingers, con espectáculos raros para invitados privados. Aunque mi mente gritaba que podría ser un montaje o una trampa, la reconocí. La postura, la inclinación de su cabeza, la forma de su cuerpo, su mandíbula. Era mi esposa. Las fechas impresas en los bordes de las fotos indicaban que eran muy recientes. 2 semanas atrás, 5 días, incluso esa misma semana. Tantas emociones me golpearon a la vez. Confusión, traición, una especie de asombro retorcido por su capacidad de ocultar algo tan grande, y una ola de ira pura. No había una forma simple de procesarlo. Por un momento, solo me quedé parado junto al escritorio, revisando las fotos una y otra vez, como si esperara que cambiaran. La rabia me oscurecía la vista. Metí las fotos de nuevo en el sobre, lo guardé bajo llave, y traté de calmar mi respiración. Tenía que confirmar si era real. Parte de mí quería reunir todas las pruebas posibles, para que no pudiera escapar con excusas. En menos de una hora, llamé a un investigador privado que conocía de un caso anterior. Era caro, sí, pero necesitaba la verdad. Un solo set de fotos podría ser falso. O eso me repetía, queriendo creer que aún era un ingenuo. Pero mi instinto me decía otra cosa. Si esas fotos eran reales, Jennifer llevaba una vida que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Esa misma noche volví a casa, con la mente todavía ardiendo. Jennifer no estaba. Una nota en la cocina decía que había salido de compras y que volvería tarde. Sin detalles, sin explicaciones. Lo de siempre. En los últimos meses, se había vuelto cada vez más vaga sobre dónde estaba y empezó a usar sostenes y ropa interior que costaban más que nuestras compras del mes. Le pregunté, pero ella se reía o cambiaba el tema con una sonrisa.
Ahora me preguntaba si cada conjunto de lencería era para esos desconocidos en ese club. ¿Quién sabe cuántos tocaron lo que usaba para mí? Me daba asco solo pensarlo. Pasé una noche horrible, entre el insomnio y los delirios. Cuando finalmente sonó mi teléfono a la mañana siguiente, era el investigador privado. Me pidió que lo encontrara en el estacionamiento de un viejo restaurante en las afueras de la ciudad. Allí recibiría la prueba definitiva, dijo. Conduje con las manos apretadas al volante, los nudillos blancos. En el restaurante lo encontré sentado en una cabina, con una carpeta pequeña frente a él. Me senté al otro lado. Sin rodeos, me entregó la carpeta y dijo, «Lo siento». Adentro había más fotos, algunas en color y alta resolución, de Jennifer caminando por un salón grande y lujoso, lleno de luces estroboscópicas y un escenario central. Afuera, un cartel decía, «Solo miembros. Noche de sorpresas». Más fotos. Jennifer saliendo con billetes en una bolsita. Jennifer abrazando y besando a clientes mayores. Jennifer con un traje completo de látex que dejaba solo sus ojos y boca visibles. Y lo peor, ella parada en medio del escenario, con las muñecas encadenadas, haciendo una rutina elaborada y humillante mientras el público aplaudía. Las imágenes eran tan explícitas que tuve que obligarme a seguir mirando. ¿Dónde es esto?», pregunté con la voz rota. «Un club exclusivo de swingers», respondió en voz baja el investigador. «Organizan fiestas privadas para miembros adinerados. Al parecer, ella ha ido un par de veces por semana durante meses». Se me revolvió el estómago. Ella me decía que tenía papeles en obras o trabajos extra. Todo ese tiempo hacía eso por dinero, o tal vez por placer. Miré el café barato frente a mí, tratando de no volcar la mesa de rabia. «Mándame todo lo que tengas», dije. «Cada foto, cada fecha. Lo necesito todo». Él asintió con cara seria. «Lamento que haya salido así. No me bastaba con las fotos. Una parte de mí, una parte salvaje y primitiva, quería verla con mis propios ojos, enfrentarla, y sí, tal vez castigarla por hacerme quedar como un tonto. Estaba furioso, pero no podía levantar sospechas. Así que le dije que tenía un trabajo nocturno y que no estaría en casa. En realidad, hice los arreglos para entrar a ese club secreto como cliente. La entrada costaba una fortuna, pero no me importaba gastar hasta el último centavo solo por pisar ese lugar repugnante. La noche acordada, un viernes, llegué a un edificio sin cartel, en una zona aislada detrás de unos almacenes abandonados. El corazón me latía con fuerza. Había una fila de personas con máscaras, frente a un guardia corpulento que revisaba tarjetas de membresía. El investigador me había dado una forma de sobornar para entrar. Y sí, después de pasarle dinero discretamente, me dejó pasar. Entré a un salón lujoso, con poca luz, lleno de sillones alrededor de mesas pequeñas. En el centro había un escenario rodeado por una pasarela. Todo olía a perfume caro, cuero y un poco de sudor. Sentía los sentidos saturados. Risas, gemidos y copas brindando llenaban el lugar. Me dieron una máscara negra con plateado en la entrada. Ya llevaba puesto un traje oscuro para encajar con la clientela de clase alta que iba allí. Tratando de mantener la calma, caminé entre la gente y me senté cerca del escenario, con los nervios al límite. Había parejas de diferentes edades, algunas de más de 50 o 60 años, con ropa elegante, mirando con deseo hacia el escenario. El lugar se quedó en silencio cuando las luces se pusieron en un tono púrpura intenso, iluminando la pasarela. Fue entonces cuando mi esposa salió, con un traje de látex tan ajustado que brillaba bajo las luces. Su rostro estaba medio cubierto con una máscara negra, pero sus ojos eran visibles, y los reconocí al instante, con un dolor agudo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que la mesa entera se movería. Ella estaba acompañada por dos hombres con capuchas teatrales, llevándola con una especie de correa. Las personas a mi alrededor susurraban emocionadas. Algunos aplaudían, otros solo miraban con la boca entreabierta. Jennifer, o el nombre artístico que usara, caminaba por la pasarela con su traje de látex, con una confianza descarada. Llegó al escenario central. Allí se arrodilló con gracia, como si hubiera hecho esa rutina cientos de veces. Una pareja mayor, de unos 60 años tal vez, le hizo señas para que se acercara. Ella gateó sobre manos y rodillas. Todo mi cuerpo estaba tenso, los puños tan apretados que me dolían. La escena era grotesca. Ella estaba haciendo actos de sumisión frente a ellos, arqueando la espalda, presionando sus manos enguantadas contra el suelo como si suplicara.
La mujer mayor le dio algún tipo de objeto. Parecía un juguete fálico, mientras el hombre se reía. Los murmullos del público se volvieron más intensos. Jennifer colocó el objeto entre sus dientes, arqueando la espalda de forma provocativa. Era una escena tan retorcida y vergonzosa que mi mente no podía procesarla. Luego, los hombres encapuchados la rodearon, haciendo una demostración aún más humillante para los espectadores. A veces, ella giraba el rostro hacia ellos, haciendo lo que claramente era un espectáculo coreografiado que rozaba los límites de la decencia, o tal vez los pasaba por completo. Me sentía físicamente enfermo, el estómago revuelto, pero no podía moverme. Estaba pegado a esa silla, la máscara caliente contra mi cara, la sangre rugiendo en mis oídos. Los minutos pasaban, cada uno más insoportable que el anterior. Cambió de rutina, seguía de rodillas, haciendo mímicas extrañas mientras la pareja mayor le metía dinero en los bolsillos pequeños de su traje de látex o en el escote. Ella se reía como si fuera el mejor momento de su vida, y el público aplaudía. Ya no aguantaba más. Algo dentro de mí se rompió tan de golpe que casi me desmayé de la furia. Me levanté de la silla, empujando entre la multitud. Veía todo rojo de odio y dolor, tan intenso que parecía estar flotando. Cuando llegué al borde del escenario, me quité la máscara y la tiré al suelo con un gesto dramático que llamó la atención de inmediato. Grité, ¡Jennifer! Ella se detuvo a mitad del acto y giró bruscamente. Todo el público pareció soltar un suspiro al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron de sorpresa. La media máscara no podía ocultar que me había reconocido. Se puso de pie de golpe, con confusión y horror absoluto. ¿Qué haces aquí?, dijo nerviosa, levantando un brazo cubierto de látex como para protegerse. Las luces del escenario mostraban claramente el temblor en sus labios. Ya era tarde. Todo se redujo a un túnel frente a mis ojos. Grité, con la voz retumbando en el silencio del lugar. ¿Qué crees que hago aquí? Tengo tus fotos. Tengo también los videos. ¿Qué es esto, ah? ¿Así me pagas por todo lo que construimos juntos? Ella intentó recuperar la postura, levantando la barbilla con actitud desafiante. No tienes derecho a estar aquí, respondió con dureza. Su voz ya tenía un tono de pánico, pero también había arrogancia, como si yo fuera el intruso en su mundo. Estás violando mi privacidad. Este es mi trabajo. No necesito tu permiso. La furia casi me ahoga. Me das asco, gruñí. Te di todo, amor, una casa, lealtad. Y tú me pagas arrastrándote para estos viejos. ¡Cállate!, gritó ella, dando un paso al frente, señalándome con un dedo cubierto de látex que temblaba. No te atrevas a venir aquí a avergonzarme así. ¿Cómo pudiste hacer esto? Espiarme, aparecerte sin avisar. Estás acosando a tu propia esposa. Solté una risa amarga. ¿Mi esposa? ¿La misma que se revuelca para desconocidos en un club de swingers? Vaya límites tienes tú. Ella miró a su alrededor, dándose cuenta de que todo el club la observaba. Su valentía se desmoronó, reemplazada por furia y vergüenza. Golpeó el suelo del escenario con un pie, como si tuviera la razón moral. Esta es mi vida. No tienes derecho a decidir sobre lo que hago. Te dije que necesitaba espacio. Si intentas sacarme de aquí, llamaré a la policía. Mi rabia llegó al tope. Salté al escenario bajo, ignorando los jadeos y a los hombres encapuchados que empezaban a intervenir. «¡Te vas a casa ahora!», grité agarrándole la muñeca. Ella se soltó con fuerza. «¡No me toques!», gritó, su voz resonando en el silencio. «Si me tocas otra vez, voy a gritar tan fuerte que te van a arrestar por agresión». «¡Esto es propiedad privada! ¡No tienes derecho!». Todo pasó en segundos. Un par de enormes guardias de seguridad, más bien guardaespaldas, cayeron sobre mí, me tiraron desde atrás. Mi cara golpeó el suelo del escenario con un golpe brutal, el sabor metálico de la sangre llenándome la boca. Pateé y escupí, pero me torcieron los brazos hacia atrás y me ataron con bridas de plástico. La multitud se abrió. Algunos espectadores se reían con burla. Otros susurraban con sorpresa. Jennifer se paró sobre mí, respirando agitadamente por la adrenalina, con el rostro retorcido entre histeria y triunfo. «Te lo advertí», siseó. «No puedes aparecerte así y arruinar mi show. Estás loco». Yo apenas pude hablar, con los labios ardiendo por el golpe. «Espera hasta que yo...». Ella me interrumpió dándome la espalda y señalando a los guardias que me sacaran. Me arrastraron hasta la salida,
casi levantándome mientras yo forcejeaba. Escuché burlas de algunos de los clientes ricos, como si fuera basura que querían ver tirada en la calle. Al momento siguiente, me empujaron por la puerta y caí duro sobre el pavimento. Unos segundos después, uno de los guardias cortó las bridas de plástico y me dio una patada directa en las costillas, como remate. Me dejaron ahí tosiendo, con la cara ardiendo de humillación y rabia. Me quedé tirado lo que pareció una eternidad antes de poder levantarme. Mi mente era una tormenta de pensamientos. Ella me había amenazado, humillado, me trató como un intruso. Esa era la mujer que una vez me dijo que yo era su alma gemela, que hablaba de tener una familia, de volver a viajar a Europa, de vivir felices para siempre. Mirando atrás, la rabia que me envolvió el corazón esa noche nunca se fue. Solo se endureció en algo negro y sin compasión. Volví a casa, con sangre todavía saliendo de mi labio partido, y la escena humillante repitiéndose en mi cabeza sin parar. Como a las 2 de la mañana, me dejé caer en el sofá del salón. No dormí. Solo vi las horas pasar en el reloj digital. Jennifer no volvió esa noche, ni al día siguiente, ni al otro. Al cuarto día, pedí medio día libre en el trabajo y fui a ver a un cerrajero. Cambié todas las cerraduras de las puertas. Si ella quería volver arrastrándose, no sería en sus términos. Y sí, esa misma tarde escuché las llaves en la puerta. Luego golpes frustrados y finalmente su voz. «Abre, sé que estás ahí dentro». Me tomé mi tiempo en llegar a la puerta. La abrí solo lo justo para mirarla con frialdad. Estaba en la entrada, con los brazos cruzados, el cabello desordenado. Una chispa de furia le cruzó la cara al notar que no iba a entrar como siempre. «¿Cambiaste las cerraduras?». Sonaba indignada, como si el que estuviera mal fuera yo. «Sí», respondí fríamente. «No te quiero aquí». Intentó empujar la puerta, pero puse una mano firme en el marco. «No puedes hacer esto», gritó. «Esta también es mi casa». «No por mucho tiempo», le solté. «Perdiste ese derecho cuando me amenazaste en ese antro de club. Tú tomaste tu decisión». Me miró con furia, los puños apretados. Luego su cara cambió a algo más calculador. «Bien, ¿no quieres dejarme entrar? Ya veremos qué dice la policía. Haré que te arresten por abuso conyugal». Me incliné hacia ella con una sonrisa amarga, dejando que mi rabia se notara. «Inténtalo. Tus guardaespaldas ya me golpearon bastante por orden tuya. Tengo fotos de las heridas, notas del médico, todo. Así que adelante. Vas a terminar tú en la cárcel por agresión y lesiones con tus amiguitos del club». «¿Tú?», tartamudeó, con los ojos llenos de odio. «¿Crees que no puedo defenderme legalmente? Ya veremos». Le cerré la puerta en la cara. Golpeó unos minutos más, gritó insultos y luego se fue furiosa a su coche. Miré por la ventana del salón hasta que las luces traseras desaparecieron por la calle. Respiraba con dificultad. Parte de mí se sentía enfermo. Nunca pensé que le negaría la entrada a mi propia esposa, pero no había marcha atrás. Ella lo había dejado claro. Al día siguiente, supe que estaba quedándose en casa de su madre. Me lo confirmó un vecino que la vio metiendo maletas en el maletero y salir a toda velocidad. «Mejor así», me dije, aunque el vacío en el pecho no se iba. La casa se sentía extrañamente silenciosa sin ella. Durante 9 años, su presencia, para bien o para mal, formó parte de mi día a día. Ahora caminaba por habitaciones vacías, esperando que apareciera con una sonrisa burlona o un comentario sobre que invadía su privacidad. Pero no tenía tiempo para sentimentalismos. Tenía que actuar rápido. Ella había amenazado con acciones legales, y era lo bastante lista para hacerlo. Tenía que hablar con un abogado. No podía confiar solo en lo que yo sabía. Yo era experto en contratos, no en divorcios complicados. Pedí una cita con un abogado de divorcios que me recomendó un compañero. Antes de salir, reuní cada pedazo de prueba. Las fotos, el informe del investigador privado, los mensajes de texto de ella llenos de arrogancia, donde me amenazaba con consecuencias graves si arruinaba su carrera. Mientras cerraba la casa con llave, mi teléfono vibró. Un número desconocido apareció en la pantalla. Casi no contesto, pero algo me hizo responder. Era una voz de mujer. «Hola, ¿es usted el esposo de Jennifer?». Mi pulso se aceleró. «¿Quién habla?». «Soy Nancy», respondió la mujer. «Trabajamos juntas en el club. Una vez me mostró unas fotos tuyas. Las tenía en su celular y reconocí tu cara cuando entraste gritando. Necesito verte».
Me quedé en silencio, con los nudillos blancos alrededor del teléfono. No sé qué es lo que quieres. Tengo información, dijo Nancy con voz apagada, sobre Jennifer, sobre todo lo que hace. Ella solía reclutar a otras mujeres. ¿Qué quieres decir con reclutar? Se acercaba a mujeres, esposas, novias, las convencía para hacer audiciones, las hacía firmar contratos de membresía, recibía una parte de lo que ganaban, y se jactaba de eso como si fuera algo de lo que estar orgullosa. Dejé el club hace poco, pero me siento muy mal por cosas que supe y me callé. Estoy dispuesta a contarte todo si lo necesitas. Mi corazón latía con fuerza. Podemos vernos, dime dónde. Quedamos en un café sencillo cerca del centro, un lugar público donde no sentiríamos que nos espiaban ni intimidados. Cuando llegué, Nancy ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo. Vestía jeans y un suéter, con una postura tensa, como si temiera ser reconocida. «Gracias por venir», dijo en voz baja, señalándome que me sentara. La observé con cautela mientras me sentaba frente a ella. «¿Por qué haces esto?», Nancy suspiró. «La verdad, porque me siento culpable. Jennifer me arrastró a ciertas actividades. No estoy orgullosa, pero necesitaba el dinero. Al principio fue amable, me guiaba en el proceso. Pero con el tiempo me di cuenta de que a ella le gustaba más que solo por dinero. Me decía que le gustaba el poder. Me susurraba que le daba un placer retorcido enganchar a esposas inocentes en estas reuniones, llevarlas a explorar cosas nuevas en lo sexual y quedarse con parte de lo que ganaban. ¿Y sabes qué me dijo? Que le daba risa lo tonto que eras tú, su esposo cariñoso. Se me apretó la mandíbula. ¿Presumía sobre mí? Presumir no es la palabra, dijo Nancy con cara de disculpa. Más bien se burlaba de ti. Decía que nunca te enterarías porque estabas demasiado ocupado jugando a ser abogado, trabajando hasta tarde, o que eras demasiado ingenuo para sospechar de tu esposa perfecta. Y si lo descubrías, decía que te asustarías y volverías arrastrándote cuando ella te amenazara. También decía que eras muy fácil de manipular. Lo siento. Sentí hervir la sangre, pero mantuve la calma. Quiero cada prueba que tengas. Nancy asintió. Tengo mensajes entre nosotras, capturas de pantalla donde menciona cómo recluta a las mujeres, y puedo testificar que nunca fue obligada. Ella era la jefa, básicamente. Además, se quedaba con mucho dinero, más que solo el sueldo de una bailarina. Hacía tratos. Incluso se jactaba de usar ese dinero para comprar muebles nuevos para la casa. Exhalé, el corazón latiendo como loco. Ella me dijo que era un trabajo secreto de televisión o cine. Nancy hizo una sonrisa amarga. Eso le decía a muchos, irónicamente. Pero no era solo por dinero. A ella le gustaban esas fiestas. Le encantaba ser la estrella del espectáculo. No sentía vergüenza ni culpa. Se sentía orgullosa. Nancy empezó a mostrarme mensajes en su celular, conversaciones completas, imágenes e incluso videos cortos. Sentí un nudo en el estómago. Uno de los videos mostraba a Jennifer claramente mareada, diciendo entre risas: «Le dije que ya no más, pero ¿a quién engaño? No me canso de estas noches». Cerré los ojos. La última esperanza de que tal vez Jennifer había hecho todo eso por desesperación se desvaneció. La última pizca de compasión desapareció. «¿Por qué te arriesgas contándome todo esto?», le pregunté a Nancy después de un largo silencio. Se mordió el labio. «Porque quiero salirme de esto, y ya no quiero vivir con estos secretos. Estoy intentando hacer lo correcto. También sospecho que si todo esto llega a juicio, ella me va a arrastrar con ella. Quiero ayudarte. Estoy dispuesta a hacer una declaración oficial. Ya no puedo seguir callando. Salí de ese café con un fuego encendido dentro de mí. Jennifer no solo me había engañado, me había humillado, usado y se rió de mi ignorancia. Esto no era solo un divorcio. Esto era venganza. Iba a aplastarla con consecuencias legales tan duras que se arrepentiría de haberme traicionado. Contraté a mi abogada de divorcio, una mujer de mirada firme llamada Bárbara, que se especializaba en casos de alto conflicto. Bárbara era mayor, aguda y con un estilo directo. Cuando le mostré toda la montaña de pruebas, fotos, mensajes, videos, además de que Nancy estaba dispuesta a testificar, Bárbara levantó las cejas. Es posible que ella intente presentar la demanda primero, especialmente si es tan vengativa como dices. Estaremos preparados. Y sí, no pasó ni una semana antes de que me entregaran oficialmente los papeles de separación
y una demanda civil acusándome de abuso conyugal, intimidación y abandono de un menor. ¿Un menor? Casi me explotó la cabeza al leer eso. En su demanda, Jennifer alegaba que me había negado a mantener a una hija de 11 años, diciendo que esa niña era biológicamente mía y que yo era un padre irresponsable. Nunca en los 9 años de matrimonio había escuchado ni un rumor sobre una hija. Sí, Jennifer era 2 años mayor que yo en la secundaria y había algo confuso con su año escolar, pero siempre pensé que era por algún motivo personal o familiar. Ahora todo tenía sentido. Debió haber dejado la escuela por embarazo y luego volver sin decirme nunca nada. Estaba tratando de pintarme no solo como un abusador, sino como un padre que se negaba a reconocer a su hija secreta. Toda la situación era grotesca y loca, pero si algo había aprendido, era que a Jennifer le encantaban los planes locos. Entré a la oficina de Bárbara y tiré la demanda sobre su escritorio. «Está completamente loca», solté. «Está diciendo que la maltraté y que la engañé con esa amiga del club, Nancy, aunque conocí a Nancy después de todo eso». Bárbara no se veía sorprendida. «Táctica clásica», murmuró. «Personas como tu esposa intentan lanzar muchas acusaciones a la vez. Luego esperan que alguna pegue o que obligue al otro a llegar a un acuerdo. Bueno, eligió al blanco equivocado», gruñí. «No vamos a llegar a ningún acuerdo. Quiero destruirla en el tribunal». Bárbara asintió. «Pediremos una audiencia urgente. Vamos a hacerlo». Llegó el día de la audiencia. La tensión se podía cortar con cuchillo. El viejo edificio del tribunal se alzaba sobre nosotros, lleno de columnas y arcos, con la bandera del Estado colgando en la entrada. Mi estómago daba vueltas, lleno de adrenalina y rabia acumulada. Adentro tomamos nuestros asientos. Jennifer entró, acompañada por su madre, algunos familiares que recordaba de la boda y un abogado delgado, bien vestido. Me lanzó una mirada fulminante, sin vergüenza, solo desafío. A su lado iba una niña de unos 12 años, con ojos que sí se parecían a los de Jennifer. Me costó no mirarla demasiado, no dejarme llevar por la sorpresa de pensar que tal vez Jennifer realmente había tenido esa hija todo el tiempo y nunca me lo dijo. Cuando todos estuvieron sentados, la jueza entró. Una mujer seria, de rostro firme y cabello corto y gris. Todos nos pusimos de pie. Luego nos sentamos. El abogado de Jennifer comenzó con una maraña de acusaciones. Mi clienta ha sido víctima de abuso doméstico repetido, conducta controladora y, lo más impactante, del rechazo absoluto por parte de su esposo a mantener a su propia hija. Tenemos pruebas fotográficas de que este hombre estuvo involucrado con una conocida del club de adultos y fue visto en una fuerte discusión en dicho lugar, donde mi clienta trabajaba para ayudar a pagar la hipoteca. Él la sacó por la fuerza, causándole daño físico y emocional. Ese mismo hombre, su esposo, cambió las cerraduras, dejándola en la calle y sin dinero. Solicitamos pensión, manutención infantil y compensación por daños emocionales. Yo me senté allí, con el puño cerrado. El descaro, la forma en que tergiversaban todo, me estaba pintando como un monstruo. Llegó mi turno. Bárbara se levantó, con voz firme pero tranquila. «Su señoría, estas acusaciones no tienen base. Tenemos pruebas sólidas que lo demuestran. Primero, mi cliente no sabía nada de la supuesta hija. No hubo comunicación, ni pruebas de que él supiera de su existencia. De hecho, la madre nunca la informó durante casi una década de matrimonio. También tenemos pruebas documentadas de quién realmente ejerció violencia. Amenazas verbales contra mi cliente y daño físico causado por empleados del lugar donde trabaja la señora Jennifer. La demandada ha publicado en redes sociales sobre sus noches exitosas, sin nunca mencionar miedo o intimidación. Pedimos al tribunal que revise las pruebas, que muestran que la señora Jennifer ha seguido trabajando, contrario a lo que dice sobre haber sido despedida o estar en bancarrota. Ese fue el momento en que Bárbara presentó las fotos del investigador privado, las conversaciones con Nancy y también imágenes de mí después de ser golpeado por los guardias del club. Para el golpe final, Bárbara señaló al fondo de la sala. Nancy se levantó. Se hizo silencio cuando caminó hacia el estrado. La cara de Jennifer se quedó en blanco. Se le fue el color. Claramente no esperaba que Nancy testificara en su contra. La madre de Jennifer se veía confundida y furiosa. El abogado hojeó sus papeles con nerviosismo, y la jueza hizo un gesto para que Nancy hablara. Con voz firme, Nancy relató cómo Jennifer reclutaba activamente a otras mujeres casadas para el club,
a cambio de un porcentaje de sus ganancias. Cómo Jennifer le decía a la gente que no tenía ninguna intención de dejarlo porque le encantaba la adrenalina y el dinero extra. Cómo Jennifer solo empezó a lanzar acusaciones de ofensa una vez que su esposo descubrió la verdad. Cómo Jennifer se burlaba de la ignorancia del esposo y de lo fácil que, según ella, era manipularlo. Nancy también confirmó que yo, el esposo, solo la conocí después de que se filtraran las fotos. La foto mía con Nancy en el café fue únicamente para que yo obtuviera información. No hubo aventura ni relación romántica. Cuando Bárbara reprodujo un breve audio que Nancy había grabado, donde Jennifer se jactaba de sacar dinero de esposas ingenuas de suburbios, toda la sala se tensó. Algunos familiares de Jennifer soltaron un suspiro de asombro, mientras que su abogado la miraba con furia. Finalmente, Bárbara dirigió la atención del tribunal a los extractos bancarios obtenidos durante el proceso legal, que mostraban los grandes depósitos de dinero que Jennifer había recibido del club, dejando claro que no estaba en la ruina. Había guardado miles de dólares. Durante todo esto, Jennifer parecía hundirse más en su asiento, perdiendo toda su actitud desafiante. Su abogado tartamudeó algunas objeciones, pero las pruebas eran demasiado sólidas. La jueza exigió una explicación sobre la supuesta hija secreta. ¿Por qué no existía una prueba de paternidad ni mención oficial de la niña durante años? Jennifer no dijo nada. Su madre intentó hablar, pero la jueza la calló enseguida. Cuando la jueza finalmente habló, la tensión cortaba el aire como un cable eléctrico. Tras revisar las pruebas y escuchar los testimonios, este tribunal determina que las acusaciones de abuso doméstico no están fundamentadas. Además, hay documentación abrumadora de ingresos significativos no declarados por parte de la demandada. Su solicitud de pensión alimenticia queda rechazada. Con respecto a la supuesta hija, no se ha presentado evidencia que demuestre que el señor es el padre legal o biológico. Si la demandada desea seguir esa reclamación, deberá presentar una petición por separado y realizar una prueba de paternidad. Pero, según lo que consta aquí, la solicitud de manutención infantil es completamente infundada. Este tribunal concede el divorcio. Ambas partes quedan legalmente separadas desde este momento. Me quedé de pie, con el pulso retumbando en mis oídos, todo el cuerpo rígido por la oleada de emociones. Los últimos momentos se alargaron mientras Jennifer se negaba a mirarme. Su rostro era una máscara silenciosa. El silencio en la sala era tan denso que parecía que algo aún podría explotar. Alcancé a ver el rostro de su madre. Rabia, decepción y confusión mezcladas. La niña junto a ellas miraba al suelo, con las mejillas sonrojadas. El abogado de Jennifer cerró su maletín con un suspiro resignado. La jueza golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Exhalé un aire que sentí haber contenido durante días, semanas, tal vez años. Mi mente se llenó de 1000 pensamientos, desde alegría hasta rabia, pasando por una extraña sensación de victoria vacía. En la periferia de mi visión, Jennifer me lanzó una última mirada, una mezcla extraña de desprecio, traición y un destello de miedo. Por primera vez, sentí que sabía que había perdido, que sus ilusiones se habían derrumbado, que todas sus amenazas, manipulaciones y vida secreta finalmente la habían alcanzado. No dije una palabra. Dejé que el momento se quedara ahí, espeso, ahogante, sin apartar la mirada de la suya hasta que giró y se marchó con su familia detrás. Mi corazón golpeaba como un tambor de guerra, cada latido repitiendo la promesa que me hice. Nunca más dejaría que ella o nadie volviera a convertir mi vida en una pesadilla. No hubo un epílogo perfecto, ni una dulce sensación de cierre. La tensión seguía flotando en el aire, pesada y amarga, mientras todos salíamos del tribunal, marcados por la batalla, cargando secretos y rencores que tal vez nunca se resolverían del todo. Pero para mí, terminó ahí mismo, en ese instante, en ese filo entre la furia y la satisfacción amarga. El matrimonio se había acabado, destruido por sus mentiras y sellado por la sentencia del juez. Y así concluyó.